Hoy miércoles, esta jornada del B2B Finance Day, tendremos en la mañana las conferencias de todos nuestros speakers nacionales e internacionales y vamos a desarrollar diferentes temas como el panorama financiero del tejido empresarial y oportunidades en medio de toda esta crisis. Vendrá también un panel de expertos que nos hablarán sobre potencializando la gestión del ciclo de financiación y la recuperación de cartera en modelos B2B en momentos de pandemia. Otro tema que vamos a desarrollar en esta mañana por una mesa de expertos es el arte de la conciliación y la reestructuración de cartera empresarial en crisis. La tarde continuará con temas de la más alta importancia y vigencia, como es exprimiendo el nuevo marco normativo de insolvencia empresarial. Vendrán también temas como la mutación del ciclo del relacionamiento del riesgo en modelos B2B en momentos de pandemia dentro del ecosistema de la información. Y cerraremos este día con una visión a la tecnología, digitalización y soluciones fintech como habilitadores de la recuperación empresarial. Muy bien, sin más preámbulo, iniciamos nuestra agenda académica con esta transmisión en vivo, en directo para todos ustedes, mirando el panorama financiero del tejido empresarial y oportunidades en medio de la gestión de crisis. Mauricio Serna es precisamente nuestro invitado. Mauricio es ingeniero industrial egresado de la Pontificia Universidad Javeriana con especialización en mercadeo. Mauricio cuenta con una excelente experiencia de más de 20 años en planeación estratégica, corporativa, estructuración de planes de negocios, reestructuración empresarial y dirección financiera integral. Actualmente es socio en Integra, que es una empresa en gestión en valor, compañía de banca de inversión. Ha trabajado también en compañías importantes como Codere y la General Motors. Su experiencia en empresas con importantes dificultades financieras fue como en el caso de Famisanar y en el canal RCN, en el que se desempeñó como vicepresidente financiero y administrativo, que le permitieron la construcción de importantes habilidades de negociación con entidades financieras, laborales, a nivel de impuestos y en general la construcción de herramientas de intervención para la reconstrucción del tejido empresarial. Tenemos la fortuna entonces, señoras y señores, de compartir toda la experiencia y todo el conocimiento de Mauricio Serna, a quien le damos la bienvenida en este momento. Gracias, Mauricio. Gracias, Beatriz, por la invitación. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Mauricio Serna, como ya lo dijeron, y bueno, estoy muy complacido de estar acá. En mi presentación les voy a hacer un panorama financiero del tejido empresarial, las oportunidades de la gestión de crisis en tres partes. Vamos a dar unos antecedentes generales un poco de lo que está pasando, luego vamos a ver cuál es ese proceso que viven las empresas desde el punto de vista de insolvencia, y luego al final del día vamos a cerrar un poco con algunas cifras de insolvencia del mercado colombiano, un poco de los casos que han pasado en algunas empresas, éxitos, desaciertos en el proceso y unas conclusiones finales. Entonces, bienvenidos a todos y comencemos. ¿Cuál es el panorama financiero de los empresarios hoy en insolvencia? Y básicamente el país, y específicamente Colombia, ¿qué está sucediendo? El dólar viene moviéndose en una línea de los 3.650, 3.750, incluso cerrando los 800, entendiendo un poco el apetito de riesgo y lo que está pasando en Estados Unidos. Los niveles de desempleo están cercanos en Colombia a niveles del 20%, cuando vienen reduciéndose lentamente producto de la reapertura y el cierre de las cuarentenas que ha tenido el país. La tasa de intervención del Banco de la República ha caído casi 2 puntos porcentuales y ya está en niveles del 2,25. El índice de la Bolsa de Valores de Colombia está a niveles cercanos al 70% de los indicadores que tenía en los meses de febrero, es decir, todavía no se ha recuperado del todo de la caída.
La inflación ha tenido una reducción importante y el acumulado de los últimos 12 meses al cierre de agosto en Colombia ha mostrado niveles del 1,8%. El impacto que hemos tenido en el COVID en los sectores es diferenciado dependiendo del impacto que han tenido los cierres en cada uno de ellos. Ha habido una reapertura gradual en los sectores, pero evidentemente, y como está pasando en Europa, pues va a haber un rebrote producto del mayor contacto social que están teniendo las personas. Pero sin embargo hay un tema positivo en este tema del COVID, como ya todos los hemos evidenciado, y es la aceleración de los procesos de transformación digital que están teniendo las compañías y que está cambiando un poco la forma de hacer negocios en todos los países. Desde el punto de vista de demanda de energía en Colombia, lo que ha sucedido es que el mes de agosto mostró niveles de demanda del mes de marzo, es decir, todavía estamos alrededor de un 30% o 40% por debajo de los niveles, digamos, de demanda de energía que tuvimos al mes de febrero, que fue un mes importante de consumo. Luego esto demuestra que se está recuperando de manera gradual en las industrias. El panorama desde el punto de vista financiero en este tema de crisis, pues nos cogió en un momento importante. Los bancos venían con el mejor año de utilidades de los últimos años, tuviendo utilidades de casi 13 billones de pesos en todo el sistema, y esto de alguna manera apalanca las posibles dificultades que vayan a tener en los temas de crédito durante el 2020. Entonces, pues cuando llegó el COVID, digamos, llegó en un momento en donde el país venía en una senda importante de crecimiento. Sin embargo, desde el punto de vista macroeconómico, pues esperamos que el déficit de la cuenta corriente del PIB en Colombia cierre con un déficit del 8,2 negativo, y eso pues obviamente abre el panorama para una inminente reforma tributaria. Y como entendemos, pues esta recuperación será de manera gradual. Esa curva V que de alguna manera muchos de los actores y analistas han visto, pues nadie sabe qué tan amplia va a ser esa V, pero definitivamente no va a ser una U como muchos dijeron al principio de la crisis. Y desde el punto de vista en Colombia, esta crisis todavía no llega a ser igual a la crisis que tuvimos en el 19, básicamente por el momento en que tomó el país. Y desde el punto de vista empresarial, no solo los gobiernos en Colombia, sino los gobiernos a nivel Latinoamérica, digamos, han hecho esfuerzos importantes para apoyar y minimizar el impacto. Este impacto también ha sido, digamos, específico dependiendo de los sectores que más han cerrado. Muchos alivios financieros que se han dado a través de las circulares que ha emitido la Superfinanciera en Colombia, pues han permitido que los bancos otorguen alivios a las cuotas de los créditos, tanto a las empresas como a las personas naturales, pero este tipo de impactos y de alivios se viene terminando al cierre de este trimestre, y por ende pues el impacto en la caja se va a notar en el próximo trimestre y el primer trimestre del próximo año. También existen de alguna manera nuevas regulaciones desde el punto de vista jurídico que se las van a presentar ustedes en estos días de conferencia, de cara a poder renegociar acuerdos, sea con bancos o sea también a través de figuras jurídicas. Y en general hay una sensibilidad del mercado en que esta situación es difícil y todos debemos apoyar. Ha habido cierta solidaridad mancomunada, no solo en el sector gobierno, sino también en el tejido empresarial, para tratar de salir de esta crisis. Entonces, con ese panorama rápidamente, ¿qué encontramos? Encontramos dos elementos fundamentales en el entorno. Uno se llama volatilidad. Todavía hay una volatilidad en el mercado. Los inversionistas realmente pues no tienen claro en dónde colocar los recursos. Cuando tú te sientas a hablar con los equipos de las fiducias, te das cuenta pues que están bastante llenas de dinero, porque todavía los inversionistas no tienen claridad en dónde colocar su dinero. Y por ende pues hay una incertidumbre realmente de lo que va a pasar. En ese orden de ideas, la pregunta de fondo es: ¿y qué camino toman los empresarios? En muchos momentos esta imagen pues puede ejemplificar lo que muchas empresas están sintiendo, pero lo más importante en este momento, y aquí quiero hacer un paralelo con los procesos emocionales que viven las personas, es que el proceso de insolvencia que viven las empresas o los dueños de las empresas también es un proceso personal.
Y es un proceso personal porque generalmente cuando te encuentras empresarios que están en momentos de dificultades, la primera sensación es de negación, no aceptar la situación que están viviendo, por qué les toca a ellos lo que está pasando. El segundo momento que viven es un momento de ira, en donde reaccionan en algunos casos de manera reactiva a situaciones, a decisiones, por ejemplo, que están tomando los bancos o acciones que toman los acreedores en aras de proteger sus deudas. Luego, obviamente, hay que entrar en un momento de negociación, pero generalmente esos momentos de negociación no es una negociación, digamos, de una manera fluida, sino muchas veces hay posiciones encontradas y pasa lo que ustedes ven en la pantalla. Luego se llegan momentos de desesperación, de ira, en donde muchas veces no se sabe qué hacer. Y al final del día, después de haber pasado esa ruta, pues hay que entrar en un momento de aceptación en donde entendemos cuál es nuestra realidad, nos identificamos a nosotros como personas, pero también entendemos la realidad de nuestro negocio y lo que eso nos permite es entender cuáles son los siguientes pasos. Entonces el duelo empresarial hay que vivirlo y hay que sanar esas heridas que quedan en este proceso de destrucción del valor de las compañías producto de lo que ha pasado, para poder estar listo para pasar la página y emprender un camino nuevo. En ese orden de ideas, pues es supremamente importante saber entenderlo, saber cuándo hay que pedir ayuda, pero también aceptar los errores que se cometieron en un momento y entender que la situación gestionada de la manera correcta va a pasar. Ahora sí hablemos un poco de insolvencia. ¿Por dónde iniciamos? Y el paralelo más importante que me gusta hacer en estos procesos es que la detección temprana permite un alivio más rápido. Y aquí, en alguna experiencia que tuve en el sector salud manejando temas con pacientes con cáncer, lo entendimos. Generalmente cuando se intervienen más rápido los procesos, el daño colateral es muchísimo menor. Eso pasa en la salud, pero también pasa en los negocios. Y lo más importante en insolvencia es detectarla a tiempo, porque en la medida en que las empresas se demoran en tomar medidas drásticas para enrutar el rumbo de las empresas, pues obviamente el impacto es mucho mayor. Y para eso empecemos. ¿Qué síntomas nos dejan entrever que se acerca a una insolvencia empresarial? Y hay síntomas desde el punto de vista desde las finanzas y también desde el entorno empresarial. Empecemos algunos elementos desde las finanzas que no necesariamente son numéricos. Muchos de ellos tienen que ver con procesos. Cuando existen pérdidas continuadas, digamos, desde el punto de vista operacional con bajos niveles de caja, o realmente hay desorden financiero, datos incompletos, desorganizados, débil control interno, o realmente no se pueden cobrar los préstamos, o hay imposibilidad de vender acciones o recolectar cartera, o hay proveedores que están solicitando pago de contado porque están teniendo situaciones complicadas, o hay pasivos, cuentas que no están reconocidas en los estados financieros, dificultad en acceso a las líneas de crédito, o realmente hay imposibilidad de pagar en el corto plazo. Esos son indicios prácticos simples de que viene una posible insolvencia. Y desde el punto de vista de la estrategia y los procesos, cuando las empresas no tienen un plan de negocios claro, cuando sorprendentemente, y lo encontramos en el día a día en las intervenciones que hacemos en empresas, no hay procesos de presupuesto o flujos de caja proyectados claros para poder tener escenarios y tomar decisiones cuando las variables no se cumplen, o la compañía está teniendo problemas o embargos o demandas, o hay disputas entre los accionistas y el management de la compañía, o hay quejas de los clientes, o hay una caída en las ventas, o los procesos de innovación están detenidos. Esos son elementos claros que permiten evidenciar que puede existir una posible insolvencia empresarial. En ese orden de ideas, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la hoja de ruta? Entonces, lo primero que hay que entender es identifique en qué etapa de insolvencia está su negocio. Y si quisiéramos hacer un paralelo rápido de esto, ¿cómo lo haríamos? Entonces, aquí hay una pequeña gráfica en donde lo que queremos ejemplificar es que hacia la parte inferior, pues las empresas tienen un impacto más bajo, más alto en los flujos de caja. Si asumimos que esta curva que estoy aquí mostrándoles pueden ser los saldos de caja de una compañía, este es el nivel de utilidades y este es el nivel en donde hemos llamado colapso financiero, es decir, que la compañía no tiene el suficiente capital o la estructura para poder soportar unas pérdidas, pues empieza a tener problemas. Y en este caso uno podría identificar que dentro de esta pandemia pues ha habido 5 escenarios que aplican. Ha habido un grupo de empresas que
que mal que bien han aprovechado los momentos y lo que han hecho es crecer sus flujos de caja y el desarrollo de su negocio. Estas compañías pueden ser los temas de entretenimiento en casa, telecomunicaciones, y demás. Hay algunas compañías que han tenido unos impactos, digamos, leves, en donde sus ingresos han caído en, digamos, porcentajes del 0 al 20%, pero de alguna manera han hecho algunas reducciones en costo y en los márgenes que tenían, pues les han permitido todavía, digamos, tener resultados positivos. Unas entidades de gobierno, salud, energía, banca y demás, yo creo que esto lo han vivido. Pero en esencia lo que queremos mostrar con esta gráfica es que hay distintos momentos y hay una fase que llamamos de deterioro o una fase de pre-momento de insolvencia y luego hay una fase ya, digamos, mucho más crítica de este proceso. En ese orden de ideas, lo primero que hay que identificar es en qué momento está viviendo su negocio. Y de alguna manera hay dos elementos fundamentales. Hay que identificar primero si su negocio está viviendo una crisis de liquidez o si está viviendo una crisis de desempeño. Vamos a hablar primero de la crisis de liquidez. Y en el momento cuando se tienen crisis de liquidez, pues realmente se entra en un proceso de reestructuración, en donde se tiene, digamos, el balance de la compañía y hay que actuar en 4 frentes de trabajo. En gestionar de alguna manera esos pasivos corrientes que tiene la compañía, esas deudas de corto plazo que están empezando a ser no cumplidas. En una segunda fase hay que mirar la estructura de capital de negocio de cara a ver cómo está esta regla de endeudamiento para ver si hay que trabajar directamente en un aporte de accionistas o en algún esquema diferente. Muchas veces también se analiza también la parte del activo, en donde lo que hacemos es validar cómo están los procesos, cómo están esas carteras o cómo están, y en la parte de cómo está ese nivel de activos fijos, si existen activos improductivos que de alguna manera necesitan monetizarse y permitan mejorar esta ecuación de liquidez en el corto plazo. Pero al final del día lo que se hace aquí es un proceso de negociación en donde unos flujos que están proyectados pues se tratan de suavizar, generando algunos periodos de gracia y tratando de que el servicio de esa deuda pues sea menor de cara a oxigenar los flujos de caja de esa compañía. Este es, digamos, el proceso típico de una gestión de liquidez. Pero por otro lado tenemos algunas compañías que viven una crisis de desempeño en donde realmente lo que hay que hacer es una reorganización, donde hay que trabajar efectivamente en la parte del balance, siendo lo que ya hablamos, pero hay que trabajar de manera importante también en la parte del PIG, en donde pues tenemos una estructura de ingresos operacionales y no operacionales, unos otros gastos y otros gastos, en donde lo que se busca es de alguna manera subsanar este balance o llenar este gap generando nuevos ingresos o en su defecto generar estructuras para reducir estos costos o estos gastos. Pero en esencia aquí se trabaja en políticas y en procesos y aquí se trabaja en la parte del PIG, se trabaja en eficiencias y en productividad. Y si quisiéramos hacer un comparativo entre los dos elementos, cuando se trabaja en reestructuración enfocado en liquidez o cuando se trabaja en reorganización, desde el punto de vista de desempeño, pues hay elementos críticos que hay que trabajar en cada una de las partes. Entonces, en el tema de liquidez, pues hay que recomponer la estructura de capital. En el desempeño se trabaja específicamente en el modelo de negocio. En la liquidez se trabaja generalmente en el foco externo, trabajando con esos terceros. En la parte de desempeño hay que trabajar directamente al interior de la compañía. En la liquidez hay que hacer mucha gestión en los accionistas, en el desempeño hay que trabajar más en el management. Cuando se trabaja en liquidez se trabaja más con los bancos, en el desempeño hay que reformular el modelo operacional de ventas, maximizando la rotación del negocio. En liquidez en los flujos de caja, en desempeño en los costos. La liquidez generalmente son tramos más cortos de tiempo que se pueden ajustar de una mejor manera. En el desempeño los procesos de intervención son un poco más largos. En la liquidez no se toca generalmente los equipos, es una intervención de tipo externo. En el desempeño hay que generalmente entrar en las compañías y hacer cambios en la estructura del equipo ejecutivo para tratar de darle la vuelta a los negocios. Entonces, en ese orden de ideas, existen diferentes roles que pueden acompañar a las empresas a hacer este proceso. Y digamos que aquí hay 3 tipos de roles fundamentales en este. Hay un equipo que son los banqueros de inversión, muchos de ellos aquí conectados.
Una figura, digamos que a nivel Latinoamérica todavía no está del todo formalizada, pero con el tiempo se irá formalizando. Es mucho más maduro este ejercicio en mercados como los americanos o en Asia, que es el Chief Restructuring Officer o ejecutivo que apoya el proceso de reestructuración. Y la otra línea están el equipo jurídico a través de los abogados especializados en derecho concursal que acompañan las empresas con la gestión de la insolvencia. Y si quisiéramos aquí rápidamente hacer un paralelo un poco de cuáles son las competencias y en dónde hay más aporte o menos aporte de cada uno de ellos, un poco de manera simple, lo que diríamos es que desde el punto de vista de rol negociador con terceros, la parte jurídica o el chief que apoya la reestructuración se enfocan un poco más en ese rol. En la banca de inversión un poco menos porque se enfoca más en negociar con bancos que con terceros. Cuando es con bancos, efectivamente las bancas de inversión apoyan mucho más, la parte jurídica un poco menos. Cuando los procesos de reorganización necesitan mucho tema de liderazgo, comunicación o gestión operacional, pues este rol del reestructurador se vuelve fundamental. Las bancas de inversión acompañan de manera externa el proceso y pues el equipo jurídico no interviene mucho en ese proceso. Y si quisiéramos hacer un poco el tema de los honorarios, pues obviamente los procesos de insolvencia a través del derecho concursal, pues son procesos de alguna manera costosos y en muchos de ellos largos. Hay que tener en cuenta eso en las decisiones que se toman. Y tratando de llegar un poco a clarificar ese rol de la cabeza del proceso de reorganización en esos crisis de desempeño, ¿y cuál es el aporte que le pueda dar al proceso de reorganización? Pues aquí algunos mensajes. Simplemente es un rol dedicado a gestionar la crisis, no a operar el negocio. Busca generar consenso y alinear los intereses de todas las organizaciones y en muchos casos coloca su reputación entre bancos, inversionistas y acreedores para desarrollar un plan maestro de reorganización o de reestructuración que permita volver a poner a la compañía, digamos, en el rumbo importante. Y en muchos casos, y este ítem me parece muy importante, asume la carga organizacional del proceso de reorganización, protegiendo al management de la compañía para lograr cambios rápidos con un impacto inmediato. Cuando este tipo de roles entran a las compañías, lo que están haciendo en muchos casos es tomar las decisiones difíciles, las decisiones complejas, juntarse, negociar con los sindicatos, trabajar directamente en los temas, acompañar a la transición organizacional que se dan en muchas compañías que tienen ejecutivos que ya, digamos, tienen que pasar al lado, tienen que moverse a un proceso de pensión y demás. Muchas veces al mismo management que está en la compañía ha creado ciertos lazos con las personas y es difícil tomar esas decisiones. Poner equipos de transición para apoyar a las compañías en hacer este proceso es supremamente valioso. Y en ese orden de ideas, el modelo de trabajo de este tipo de ejecutivos, dependiendo un poco de la necesidad de la compañía, pues se enmarca en esta gráfica, en donde, digamos, la bola oscura pretende dar un ejemplo. Esto es un ejemplo de una intervención que hicimos en el equipo hace poco, pero lo importante es, en algunas compañías demandan de este tipo de ejecutivos un poco más de transformación, en otros procesos soportar más el management para las tomas de decisiones, en unos procesos hay que trabajar más con la junta directiva, en otros hay que trabajar más directamente al interior de la compañía y hacer cosas. En unos procesos los acompañan unas personas, en otros son un equipo, en otros son un liderazgo, digamos, de gestión, en el otro hay que involucrarse mucho más en el detalle para reconstruir el modelo, y en algunos procesos hay focos más negociadores y comerciales de cara a reactivar y a mantener el proceso productivo de las compañías, y en otros hay que trabajar mucho más en afinar el proceso organizacional al interior de la compañía. Entonces estos roles, digamos, deben ser cambiantes y es muy importante que las personas que lleguen a las compañías, dependiendo del tipo de problema que se encuentren, pues identifiquen claramente cuál es el plan de acción y la hoja de ruta. Y en ese orden de ideas, si quisiéramos enfocarnos específicamente en esas crisis de desempeño, ¿en dónde deberíamos actuar? Y es muy importante actuar en el gobierno corporativo. Ya vamos a ver por qué. Trabajar en el talento humano, trabajar en cómo recuperar esa gestión de ingresos, ser muy eficiente en los costos y en los gastos. En algún momento del día pensar en procesos de fusión y adquisición de compañías para integrar las cadenas de valor, hacer una gestión inteligente de la caja y trabajar en muchos casos en el modelo de negocio.
Y si definitivamente pues estos elementos ya se han abordado de todos y se requiere algún apoyo de la insolvencia a través del derecho concursal para comprar un poco de tiempo y apoyar en el proceso, pues también es otra opción. Simplemente lo que queremos presentar acá y lo que yo quiero comentarles es que antes de tocar el derecho concursal, pues siempre va a haber otra serie de elementos que se pueden hacer. Hay muchos empresarios con los que conversamos día a día y ellos siempre piensan que la solución a sus problemas es entrar en insolvencia. Y esto lo que hace simplemente es comprar un poco de tiempo. El problema de insolvencia se resuelve con un negocio que esté en capacidad de generar los recursos para poder pagar sus acreencias y salir adelante. Entonces, existen muchos casos de empresas que entran en procesos de insolvencia y al no vivir estos procesos de manera seria, pues repiten el momento y vuelven a entrar en 2, 3, 5 años vista otra vez a procesos de insolvencia. Entonces, es muy importante, digamos, seguir el proceso, tocar todos los elementos en donde se puede actuar antes de pronto de pensar en que la insolvencia es la única salida en muchos de los casos. En ese orden de ideas, haciendo un paneo, ¿qué acciones puede haber? Y desde el punto de vista de talento humano, muchas compañías, digamos, han intervenido, han hecho acciones desde el punto de vista de preinsolvencia, que son las que se hacen en el corto plazo, pero también hay acciones que se implementan en el largo plazo. Y muchas de las empresas durante los últimos 4 o 5 meses pues han tenido que hacer ajustes a sus plantillas, han renegociado los pactos colectivos, gestión de los parafiscales, todo el tema de riesgos, la gestión de las incapacidades, algún tema con la gestión del artículo 140 para poder enviar a personal a casa y demás, compensaciones flexibles, comisiones. El mensaje, aquí hay un sinnúmero de iniciativas de eficiencia desde el punto de vista de la gestión de personal, que es un rubro importante que las empresas han hecho y que de alguna manera invitamos siempre a las compañías a que revisen el tamaño de su estructura y cómo la pueden manejar de manera más eficiente de cara a generar ahorros. El otro tema ya cuando se entra en insolvencia, pues sí recomendamos colocar un equipo de transición cuando los problemas son más graves. Generalmente cuando se hacen estos procesos de intervención, ese equipo de transición lo que hace es traer un nuevo management, un nuevo ejecutivo líder con conocimiento en la industria que ayude a apoyar el proceso, reorganizar el equipo, lanzar un nuevo plan estratégico y acompañar el proceso de cambio. Porque es muy importante en este proceso tener una comunicación muy clara, proteger a los empleados en la medida de lo posible, encontrar el mejor momento para hacer esa transición dentro de las compañías e identificar las posiciones clave de cara a minimizar los riesgos que se pueden dar en el negocio. Es muy importante acá generar un frente uno a uno cuando se hacen los procesos de intervención desde el punto de vista de desempeño. Hay que escuchar muy bien qué es lo que está pasando. Desde el rango más alto hasta el rango más bajo, generalmente las personas que están conectadas con los negocios pues pueden tener muchas iniciativas y soluciones para mejorar los resultados, pero es importante escucharlos para construir esa visión conjunta. Importante en este proceso cuestionar, no dar nada por hecho, porque por esas mismas situaciones es que las empresas no rompen los paradigmas de la forma en que han venido haciendo sus procesos y ejecutado su modelo de negocio y por ende no logran reinventarse de la mejor manera. Por eso en estos procesos todo se cuestiona. Desde el punto de vista de gobierno corporativo, y lo quiero citar acá porque a mi modo de ver un poco más de las empresas que entran en insolvencia lo entran por temas de gobierno corporativo. Esta información generalmente no sale a la luz pública, entonces las encuestas, y ya lo vamos a ver más adelante, no reflejan los casos en donde el deterioro en las estructuras empresariales viene por parte del gobierno corporativo. Pero simplemente aquí unos mensajes importantes. Cuando las empresas tienen cierto tamaño, es muy importante estructurar estas figuras, tener ese consejo de apoyo, los procesos de auditoría externa con empresas sólidas que permitan entregarle know-how y recomendaciones al management de cómo actuar, una auditoría interna acorde con el tamaño de la compañía y un buen equipo directivo que permita ejecutar el tema.
y acompañar esto de acuerdos de accionistas y o en su defecto planes de sucesión que permitan soportar un poco la transición de las organizaciones. Hay muchas compañías que empiezan a deteriorar su desempeño cuando los socios fundadores o padres, digamos, fallecen y empiezan a cederle sus acciones a sus hijos y sus hijos no están comprometidos con el negocio. Cuando eso empieza a suceder, los resultados del negocio se empiezan a deteriorar y hay que tomar decisiones de fondo. Un segundo punto fundamental es hacer procesos de planeación estratégica. Hay muchas metodologías para hacer esto se viene hablando hace mucho tiempo, pero día a día nos sorprendemos con empresas sólidas, con una trayectoria importante que realmente lo que han venido es trabajando en el día a día, pero nunca han hecho un par y se han sentado a pensar qué es lo que viene. Y cuando vienen situaciones forzadas como estas del COVID-19, pues se ven obligadas a repensar su negocio, pero tienen que hacerlo en tomar decisiones en caliente y no en frío. Entonces, muy importante darse los tiempos para que las compañías tengan clara su hoja de ruta y vayan revisando el desempeño y seguimiento de este proceso durante el tiempo. El tercero es el mapa de riesgos, procesos y continuidad y plan de continuidad del negocio. Las empresas que de alguna manera tenían claro cómo operar de manera remota en el evento en que hubiera algún tipo de accidente o situación, pues pudieron ser más resilientes y readaptarse rápidamente a este tema de la cuarentena y del trabajo remoto. Las empresas que no estaban preparadas para eso, por ejemplo, que tenían sus sistemas de información tipo cliente-servidor y no tenían la información en web y no estaban preparadas con la seguridad para esto, pues les costó bastante tiempo, digamos, reorganizar su modelo de negocio para tratar de poder continuar. Entonces, la invitación es que yo creo que fue claro que a este tipo de temas hay que darles el análisis en el tiempo, y las compañías, siento que aquí en adelante y con el apoyo de todo este equipo que está aquí conectado, pues van a entender que todo el tema el manejo de riesgos y de plan de continuidad del negocio pues se vuelve fundamental de cara a asegurar y que situaciones de riesgo como las que han pasado durante este año pues se mitiguen hacia adelante. Y un cuarto punto muy importante en estos procesos de transición de las compañías de cara a que sean exitosos se llama la gestión del cambio. Realmente los líderes de las compañías son personas. Los resultados de las compañías los hacen los equipos de trabajo, y en la medida en que se gestione de manera eficiente y estratégica esos equipos de trabajo, pues los resultados se van a maximizar. Entonces, pues esto es simplemente una curva de la gestión del cambio. Hay muchas metodologías para apoyar estos procesos de cara a las eficiencias operacionales, pero de cara también a la gestión del talento y de las personas. Ahí hay que mezclar esos dos elementos y tratar de armar un plan conjunto conciliado con los accionistas que acompañe estos procesos de transformación de las compañías. Desde el punto de vista de ingresos, costos y gastos, aquí unos mensajes muy cortos. Yo siento que en este punto hay que volver a lo básico, y lo básico es gestionar el punto de equilibrio. Pues digamos, esto parece ser de manera muy simple, una gráfica muy simple de gestionar, en donde pues acá están los costos fijos, los variables, este es el punto de equilibrio. Generalmente las compañías, el punto de equilibrio es más eficiente y se reduce de la mejor manera cuando se atacan los costos fijos, por eso generalmente las compañías le meten la mano a la nómina y demás. Reducir los costos variables siempre va a ser un reto importante, pero el solo hecho de preguntarse esto y que un empresario tenga claro los números de su negocio a partir de una gráfica de estas, pues ya ayuda mucho a ambientar un poco las decisiones. Pero hay otro punto importante y muchos empresarios no lo tocan, y es la gestión de los costos ocultos. Y ahí me quiero detener un minuto y decir, hay una cantidad de costos que las empresas no gestionan. La obsolescencia de los equipos, los incumplimientos en los temas de logística, el tema de mantenimiento, por ejemplo, los procesos de rotación de personal. Aquellas empresas que cambian mucho la gente nunca han medido cuánto les cuesta contratar a una nueva persona, y es un costo importante que está diluido en el PIG. Entonces nunca vas a encontrar en el PIG, esto me cuesta traer una persona, no, está repartido en muchas partes. Entonces todos aquellos costos o gastos de la compañía que están diluidos y que no se ven de manera directa, es difícil gestionarlos. Entonces, la invitación es, siéntense a pensar qué es lo que está pasando, siéntense a ver cuál ha sido la obsolescencia de materiales que han tenido en sus negocios, siéntense
a evaluar cuál es el costo de adquisición de un cliente y cuánto cuesta perder un cliente en una compañía por un mal servicio, y a partir de ahí pues eso les va a dar mucho insight para ver cómo se pueden mejorar los resultados en sus negocios. Para gestionar la caja de manera inteligente, algunos mensajes básicos. Aquí hay que tener unos cierres contables a tiempo. Muchas veces la discusión entre los que manejan la caja y los que manejan los procesos es que esto no está del todo alineado. Los cierres financieros están 3, 4 semanas después y la caja pues se maneja con retrovisor y no con una brújula o con unos binoculares hacia adelante. Entonces, realmente eso es un problema, y día a día pues nos sorprendemos de ver cómo los empresarios están haciendo esto, simplemente manejando la caja, lo que llegó voy pagando y demás, pero no con un plan, no con un flujo de caja, digamos, armado, sobre todo en momentos de dificultades, un presupuesto, y con ese mismo flujo de caja, como lo recomiendan los americanos, a mínimo 13 semanas, que es como esa hoja de ruta clara en donde la gestión del corto plazo se maneja de manera semanal. En muchos de estos procesos de caja, y le pasa a muchos a empresarios, es que generalmente piensan que al vender más, pues va a haber más dinero, y no necesariamente opera eso de la misma manera. Por el ciclo de caja que tienen los negocios, muchas veces incrementar las ventas implica más endeudamiento, y cuando las empresas no tienen esa capacidad de endeudamiento, lo que hacen es bloquear el negocio. Entonces hay que tener muy claro que el crecer tiene un impacto y que ese crecimiento exige caja, y si no se está preparado para soportar ese crecimiento con una caja remanente o con operaciones de deuda y demás, y eso no está incluido, pues va a ser realmente peor el remedio que la enfermedad. La premisa clásica aquí siempre con el tema es tratar de aumentar el capital de trabajo, retrasar lo que más se puedan los pagos y cobrar un poco más rápido. Eso, digamos, aquí lo entienden muchos de los que están aquí conectados. Una invitación simplemente a que los flujos de caja se pueden visualizar de manera gráfica. Cuando a personas que no están muy involucradas con los temas de números les muestras cosas de este tipo, se empieza a ser mucho más práctico y ágil el transmitir un mensaje y entender en dónde están los elementos que se pueden actuar en el día a día para mejorar los resultados de caja. Desde el punto de vista de las finanzas corporativas, los procesos de fusión y la gestión de carteras y demás, un poco haciendo un paralelo al tipo de gestión ordinaria que se viene dando, cuando se tienen deudas con un banco, pues generalmente ¿qué nos encontramos? Pues son deudas que de pronto están a corto plazo, y cuando se hace una reorganización o un reperfilamiento de la deuda, pues los bancos de alguna manera entregan un plazo un poco más largo, de 3 a 5 años, con hasta un año de un periodo de gracia. En algunos casos, dependiendo del riesgo, maneja la tasa igual o la incrementan, y las garantías las pueden subir las garantías dependiendo de lo que suceda. Cuando se entra en insolvencia, lo que realmente sucede es que pues la ley extiende estos pagos a 5 a 10 años, los periodos de gracia incluso pueden subir, las tasas se mantienen generalmente igual y las garantías pues no se cambian. Entonces, para el banco pues este es un escenario que no gusta mucho, por eso los bancos siempre pretenden generar acuerdos de reorganización pre-insolvencia, no en insolvencia cuando ya entran en ley tipo 1116 como opera en Colombia. Y desde el punto de vista del recobro de cartera, la gestión típica del recobro de cartera en un banco pues ha sido una gestión de recursos que tiene un costo de oportunidad, que si en el momento en que haya un no pago de la deuda, el banco monetiza en algún caso la garantía, al final del día pues tiene un valor de salvamento de su operación. O en su defecto, terceros que llegan a comprar cartera, hacen compras masivas de cartera a los bancos, lo que buscan de alguna manera es gestionar el proceso jurídico de esas garantías para obtener unos réditos, y por eso le ofrecen le hacen una oferta a los bancos con un descuento de esa cartera, asumiendo gran parte de ese riesgo y ese proceso operativo. Digamos que eso es un poco la gestión de este tipo de carteras que se da en el negocio de hoy. Lo que vemos hacia adelante es que las cadenas de abastecimiento empiezan a integrarse, y cuando tú empiezas a conectar al fabricante, al mayorista, al minorista y al usuario final,
pues empiezas a ver oportunidades en la cadena de valor, en donde estas cadenas de valor tienden a acortarse y a hacer ejercicios más directos, en donde hoy ya, por ejemplo, a través de estas plataformas de mercadeo online, pues lo que empezamos a ver es que muchos por ejemplo, de los productos que se venden, digamos, en el agro, se han creado plataformas directas para llevar esos productos directamente del campo a la casa de las personas y tratar de eliminar, digamos, esta cadena de valor que de alguna manera genera sobrecostos. Ese mismo ejercicio empieza a suceder también con el tema de las deudas que quedan. Y esta figura que incorporó el decreto 560, que lo tiene el Chapter 11 y la regulación americana, pero que digamos en el mercado colombiano no ha sido un tema muy común del deep financing, es decir, que los accionistas se vuelvan parte fundamental y capitalicen sus deudas para entrar al negocio, pues siento yo que va a empezar a darse un poco más, porque puede ser interesante que haya recursos que compren esas deudas o que haya terceros que pretendan integrarse horizontalmente en la cadena, asumiendo participación de sus pasivos en su proveedor o en su cliente en la cadena. Entonces es una oportunidad interesante de explorar esas opciones. Obviamente, los bancos, digamos, desde el punto de vista estructural, no están muy interesados en hacer estas figuras. Luego esto abre un mapa importante de inversionistas y la creación de esta figura y formalización de ella en el mercado colombiano. Y por ende, de alguna manera, lo que se pretende en este momento también es que este tipo de figuras trasladen el riesgo a terceros, en donde la gestión de la cartera no sea simplemente apretar para entregar unas condiciones de pago como se han dado hoy, sino que de alguna manera haya un mayor involucramiento de estos deudores de cara a tratar de aportar valor para que se reconstruya el valor de los negocios y por ende se salven los mismos. Y un tema fundamental en este proceso, y nos sucede mucho cuando nos sentamos a hablar con clientes, es el manejo de las garantías en estas operaciones. Día a día nos encontramos con operaciones de empresarios que están garantizadas, que tienen garantías hipotecarias por parte de las empresas, pero esas garantías hipotecarias están sobrevaloradas en las operaciones. Y cuando el empresario empieza a pagar o ha pagado la mitad de la deuda, tiene hipotecado un inmueble al 100%, pero la garantía cubre la mitad y tiene el otro 50% de su inmueble que está atrapado en una hipoteca y que no puede colocar con un segundo banco, porque generalmente los bancos no son muy amantes de las segundas hipotecas. Entonces, él tiene un activo fijo que podría en alguna manera soportar una operación de caja para poder inyectarle capital de trabajo a su negocio, pero la forma como estructuró esas garantías previamente, pues lo está limitando. Entonces, aquí la invitación es a empezar a hacer mucho más uso de los vehículos fiduciarios en donde se parqueen estos activos en los inmuebles y hagamos sugerencias a los empresarios de usar este tipo de vehículos, porque realmente podría hacer mucho mejor uso de esa garantía y poder acceder a más recursos de cara a poder inyectarle capital de trabajo a su negocio. También existe, y dada la situación, es un buen momento para comprar negocios, en algunos casos malo para vender. Para aquellos con caja, lo importante es definir el apetito de negocio. Considero que hay oportunidades en las cadenas de valor, hay que apoyarse de expertos. Y para aquellos que necesitan, claro, es muy importante tener el plan de negocio, identificar su necesidad puntual de caja, definir qué tipo de socio quieren cuando las compañías están en dificultades e identifican que requieren traer capital de trabajo al negocio y necesitan un inversionista. Antes de que traigan dinero a la mesa, lo importante es saber qué tipo de socio quieren en el negocio, porque muchas veces estos socios pues no solamente aportan capital, pueden aportar algo más. Es un momento para evaluar estratégicamente eso. Hay que poner la casa en orden cuando se van a vender los negocios. Generalmente deben ponerse su mejor pinta cuando se van a conseguir una novia o una pareja, pues hay que perfumarse, hay que ponerse bonito. Es muy importante que lo hagan
los empresarios no sucede muchas veces, entonces hay que tenerlo claro. Y el último punto, definir un horizonte de tiempo cuando se quieran hacer estos procesos de compra-venta de compañías, porque muchas veces las necesidades de caja no van en la misma línea versus el tiempo que dura el proceso y la expectativa de valor de la compañía, para tenerlo en cuenta. Y por último, si su negocio necesita comprar tiempo de oxígeno en la caja, pues la insolvencia legal sigue siendo una opción. En Colombia existe la ley 1116 del 2016 que aporta el proceso, pero digamos durante la pandemia se generó un proceso abreviado corto de 3 meses a través del decreto 560, pues que será explicado ya en unas conferencias un poco más adelante los detalles, no pretendo darlos ahora. Está también el decreto 772, que es el procedimiento abreviado para pymes, y está el decreto 842, que de alguna manera reglamenta los procesos de recuperación empresarial y el acompañamiento de la Cámara de Comercio en el mismo. Y después de haber hecho este paneo, ¿por qué no vemos un poquito las cifras de insolvencia de lo que ha pasado en Colombia? Y las últimas cifras oficiales son de marzo del 2020, cuando ha habido, digamos, información adicional que ha sacado la Superintendencia de Sociedades a partir de algunos webinars que ha hecho, pero históricamente los números de insolvencia en Colombia vienen con las gráficas que se muestran, y al cierre de marzo pues teníamos 219 empresas que estaban en insolvencia. Lo que ha pasado con esos números es que desde el punto de vista acumulado de empresas que continúan en insolvencia estaban 2.700, de esas en el primer trimestre cerraron su proceso 212 y entraron 124 para un acumulado de 2.788 empresas que están catalogadas en estos rubros. Obviamente la mayor presencia de empresas son empresas que se dedican al sector servicios y comercio, como ven los números. Pero lo más importante es que durante el abril a agosto habían ingresado 474 casos más de empresas de insolvencia. Durante septiembre deben haber ingresado otro número importante. Entonces, pues obviamente este año pues, va a tener un impacto importante en el crecimiento de las solicitudes de insolvencia. Pero si vamos a tratar de entender cuáles son las causas, por qué las empresas están entrando en insolvencia, y quise citar una encuesta importante que hizo la Superintendencia de Sociedades en el 2012, y ustedes dirán, pero el 2012 fue hace muchos años. Quise traer una encuesta que no reflejara la situación actual, simplemente para presentar el argumento de que generalmente, independiente de la situación, las causas de insolvencia de las empresas tienden a ser las mismas. Y en su momento la encuesta presentaba las causas externas de insolvencia y mostraba que la disminución en el tema de la demanda y el incremento de la competencia pues punteaban. Eso, digamos, es lógico y está sucediendo de alguna manera hoy. Desde el punto de vista interno, como ustedes ven, hay otras causas importantes. Generalmente las empresas que están muy endeudadas son menos resilientes a los cambios en la demanda. Pero quiero resaltar los 4 cuadros punteados de la gráfica de la derecha, en donde la falta de reingeniería del negocio, la ausencia de gobierno corporativo, los conflictos en la administración y los problemas con los socios, pues se vuelven unos elementos importantes. Entonces, las causas de insolvencia generalmente son las mismas en los negocios, pero sobre todo el tema de gobierno corporativo es una causa importante que no sale en las encuestas y que impacta a los negocios. Y si rápidamente, ya para ir cerrando, nos tomáramos el tiempo de analizar las empresas que entraron en insolvencia o en preinsolvencia, cuáles serían casos positivos de empresas que lo han hecho bien y han aprovechado la insolvencia para reinventar su negocio, y cuáles han tenido oportunidades de mejora. Entonces quisiera resaltar 3 empresas: todo lo que hizo Caribaná, el hotel, el complejo turístico que está en Cartagena, entró en insolvencia hace un tiempo y se viene reinventando. La marca de ropa de Dani Giorgi, que se ha venido reinventando, o en su defecto Tostado, que recientemente entró a insolvencia tratando de proteger su negocio, pero es una empresa que ha creado un modelo de negocio importante de cafés en todo el país.
¿Qué empresas realmente siguen teniendo problemas para reinventarse? El modelo de publicar antiguo de las páginas amarillas en las casas, el modelo no se ha podido reinventar, han tratado de hacer cosas desde el punto de vista de servicios de internet y páginas web, pero no ha logrado monetizar eso de la mejor manera. O un restaurante importante que vea en Bogotá, tradicional de comida japonesa, pero no fue capaz de reinventarse con la pandemia y fue necesario cerrar. Empresas que venían bien desde el punto de vista de ingresos, Avianca, Tenis, entraron en insolvencia. Tenis viene complicada desde hace un tiempo. Don Gediondo, Comida Rápida, Alfa, Colchones Paraíso entró hace poco, o incluso Caprino, que viene reinventándose, la marca de zapatos tradicional para mujeres de edad. Son empresas que han entrado en insolvencia, pero de alguna manera son empresas que están tratando de hacer las cosas bien. Hay algunas que tienen oportunidades de mejora. Felco desde los últimos 3 años no ha podido reencauchar. Un concesionario importante de General Motors acaba de entrar en insolvencia y viene cayendo de manera importante sus ventas, e incluso los cines Procinal son empresas que tienen oportunidades de hacer las cosas mejor. Desde el punto de vista de costos, Banacol, Cargill, el diario El País, que viene reinventándose, entró en insolvencia. El tema de medios es un sector bastante complicado. Lo que hizo todo el gobierno antioqueño, sacando Saviasalud adelante con un equipo ejecutivo bien interesante, es un modelo a seguir, mostrando que sí se puede hacer buena salud con un buen equipo de management. No sucede lo mismo, por ejemplo, con el caso de Salud Vida, el caso de Indupalma con la renegociación del tema de los empleados y los altos pasivos laborales que tenían, que fue muy complicado, pues lo hubieron forzado a liquidación. Spinestep viene complicado, y todo lo que le está pasando a los sistemas de transporte masivo a nivel nacional, pues son oportunidades de mejora. Las iniciativas son buenas, pero los sistemas están entrando en problemas financieros y hay que reinventar un poco la forma en que se hacen las cosas. Desde el punto de vista de empresas endeudadas que en algún momento del día entraron en insolvencia, pero salieron mucho de construcción, con Castrucherazzi, con asfaltos, o empresas que definitivamente muy endeudadas no lograron salir adelante o siguen con problemas. El caso de Vive Energy cerrado, el caso de Recaudo Bogotá, acabo de cerrar un acuerdo, pero vuelve y lo impacta todo el tema del cierre y demás. No sabemos qué va a pasar. Pedro Gómez, el caso Avantel muy conocido, que acaban de vender la empresa para que llegue inversión. El caso de la Ruta del Sol, que duró parado mucho tiempo. El caso de Pisano. Son casos, digamos, de reflejo para que ya ustedes internamente los puedan estudiar y vean qué hicieron positivo algunos para salir o que están perdiendo. Simplemente aquí el tema del puerto, de la Sociedad Portuaria de Cartagena, de Mamonal, caso Buscar, o los casos bien conocidos de Odebrecht, Interbolsa, Green Mountain, que cerró. Y desde el punto de vista de gobierno corporativo, para cerrar, el caso Medimás, la empresa grande, me parece que es el caso más sonado de ejemplo en donde un problema de gobierno corporativo de estructuración pues hace que el negocio no fluya de la mejor manera. Lo que sucedió, digamos, con una universidad en Colombia con el tema de la Inca, cuando murieron los accionistas y se volvió fundación y demás, o el cierre de John Restrepo, una empresa de alto reconocimiento que no logró reinventarse. Lo importante aquí es que los temas de gobierno corporativo generalmente son difíciles de detectar. Y para cerrar en este momento, 3 mensajes muy claros. No se les olvide, piensen en vincular respectos cuando estén en dificultades, por la experiencia, la reputación, el networking que les coloca. Un segundo mensaje, tener claro un plan de trabajo, en donde es fundamental trabajar en la estrategia, en los procesos y en un mapa de resultados. Pero por el otro lado, si llegan los momentos de insolvencia, busque un equipo de transición que le apoye, gestione la caja el día a día, controle los costos y los gastos de manera eficiente y trate de hablar con la gente para entender qué no ha hecho diferente. Hay que bajarse del nivel del management al 1 a 1 y escuchar a los empleados para tratar de identificar oportunidades de mejora. Por el otro lado, hay que trabajar en la estructura de capital, mantener la operación activa como de lugar es muy importante. Los negocios se salvan más fácil si se mantienen activos. Si se detiene, generalmente las cuentas por pagar y los pasivos llegan y al negocio no se le da la vuelta. Entonces es mucho más complicado salvar y trabajar en la gestión del cambio. Modelo de negocio ya lo hablábamos, gobierno corporativo y el talento. Si las cosas no funcionan, pues trate de comprar tiempo desde el punto de vista de insolvencia al lugar. Y lo importante es llegar a consensos para que las cosas fluyan.
Y lo más importante, y quisiera cerrar con dos quotes importantes que resumen un poco la visión que tenemos de este proceso. Número uno, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, Buda. Los procesos de insolvencia en las empresas son muy complicados. Los mismos empresarios se los hacen difíciles si su capacidad de escucha y de intervención rápida de los procesos no es la mejor. Y el segundo proceso, la vida es como una bicicleta. Para mantener el equilibrio tienes que seguir adelante. En estos procesos de insolvencia, el esfuerzo que tenemos que hacer como actores del sistema es tratar de que los negocios se mantengan activos de la mejor manera, porque cuando se destruye valor empresarial y se cierran los negocios, reabrirlos se vuelve muy complicado. Con esto termino mi presentación. Quedo atento a preguntas si la hay. Agradezco el espacio que me regalaron y un feliz día para todos. Mauricio, te comentaba que llegaron dos preguntas. La primera pregunta es la siguiente, Mauricio. Si pudiéramos resumir en solo 3 acciones para impactar y acelerar la recuperación empresarial, ¿cuáles serían esas 3 primeras acciones que mayor impactarían? Primero, gobierno corporativo. Se vuelve fundamental el gobierno corporativo. Alineación de los accionistas con el objetivo del negocio. Si los accionistas no están alineados, los objetivos, pues es muy complicado lograrlos. Tema número 1. Número 2, información. Las decisiones se toman con la suficiente información posible. En la medida en que haya el mayor nivel de detalle de la caja, de las deudas y esa información esté organizada, pues es posible tener todos los elementos para tomar decisiones. Y número 3, claridad. Hay que ponerle la cara. Generalmente cuando se vienen estos procesos de insolvencia, los empresarios y las personas que deuden tratan es de refugiarse, no llamar, porque no tienen claridad de lo que tienen que hacer. Es mejor llamar al banco y decirle, estoy en un problema, estoy tratando de entender qué voy a hacer, deme un mes, deme 2 meses, mientras logro rearmar un poco acá el tema y me siento con ustedes con un plan. Entonces, primero, management, es decir, accionistas. 2, información. Y 3, hay que poner la cara. Perfecto, Mauricio. Vamos con una segunda inquietud que nos ha llegado. Dice, ¿qué características, talentos y habilidades deben tener los líderes financieros del crédito y la cartera en el presente momento actual que estamos viviendo de pandemia y de crisis? Mira, debe haber una visión holística. Yo creo que hay que centrarse un poco, salirse del rol cobrador, de la posición de defender unos activos monetarios que están colocados en una cartera, y hay que voltearse y ponerse en la posición del otro, ponerse en la posición del otro, entender cómo se mueve la cadena de valor. Generalmente el deudor es un elemento en la cadena de valor, pero esa cadena de valor tiene antecesores y predecesores. Cuando se entiende el tema de la cadena de valor completa, pues se puede generar mucho valor en la intervención general. Entonces me parece que la visión holística es supremamente importante, entender el tema general. Y tercero, información. Es muy importante cuando las empresas empiezan y los actores de cartera y demás empiezan a comparar el desempeño de esos negocios con negocios similares, porque te permite dar elementos, hacer ese benchmark entre los que lo están haciendo bien y los que no lo están haciendo bien para evaluar oportunidades de mejora. Creo también que la tecnología pues está abriendo unas puertas importantes para tratar de controlar mejor, para conectar mejor a los sectores del sistema. Entonces, creo que esos son los retos que tienen hoy los equipos de cartera. ¿Cómo usan la tecnología para operar mejor y cómo entienden la cadena de valor completa cuando tienen al deudor, para poder ver cómo pueden generar más valor en vez de hacer la gestión pura y dura de cobrar o de dar plazo para que los temas se paguen? Es un poco la visión que tengo, Mauricio. Bien, Mauricio, hay una tercera pregunta que nos llega precisamente de Leonardo Sánchez de Cires. Dice, un consejo para las empresas, para las pymes, al momento de buscar nuevos proyectos. Hablen
muchas veces el empresario, y es un tema de pronto cultural, no cuenta las ideas de negocio. Yo siento que las ideas hay que decantarlas un poco. Entonces, hay que tratar de evaluar esa misma idea en entornos, pilotearla, eh, armar pequeños pilotos, tests que permitan entender y afinar el modelo de negocio y evaluar un poquito los riesgos, número uno. Número dos, tengan escenarios. Generalmente los emprendedores siempre son muy optimistas con los flujos de caja y demás. Cuando se plantea una gestión a través de escenarios, pues lo que se hace es definir el apetito de riesgo que tiene ese emprendedor. Entonces, si el apetito de riesgo que tiene se mueve entre esto y esto, pues él define su punto de pérdida y también define cuánto le va a costar estar en su punto máximo. Entonces, en la medida en que plantee unos escenarios, pues va a saber cómo se mueve. Muchas veces los empresarios tienen que tener muy claro esto, cuál es el punto de pérdida, porque el emprendedor siempre dice esto va a salir, esto va a salir, esto va a salir y de pronto está acá. Y si no tiene claro este punto de pérdida, se puede comer todo su patrimonio. Entonces es supremamente importante cuando se desarrollen escenarios y negocios importantes es mida el riesgo, tenga escenarios y defina su punto de pérdida en donde definitivamente tiene que soltar el negocio para que esto no se le coma sus activos. Un poco la visión. Muy bien, Mauricio. Hay otra pregunta que envía Raúl Monterrosa y dice, en un proceso de intervención, ¿cómo se hace el diagnóstico para identificar si el problema es estructural o es a nivel de las personas, en mandos, operativos, etcétera? Esto hay que hablar con la gente. Generalmente lo primero es mandar un balance, el balance en detalle completamente y esculcar las cuentas. Hay que saber leer cuál es el problema estructural del negocio y yo trataría de escoger tres o cuatro puntos fundamentales que tocaría. Número uno, ¿cómo es el ciclo de caja? Si la compañía está consumiendo caja o está quemando caja. Tema de caja hay que mirarlo como un capítulo. Número dos, ¿cuál es la visión de los accionistas y cómo es esa relación con el management? ¿Cómo funciona? Número tres, el entorno de industria. Si hay factores externos que estén impactando de manera el negocio, puntual el negocio o si los problemas son internos. Y digamos que un cuarto analizaría el equipo ejecutivo que está involucrado en el negocio. Yo me enfocaría inicialmente en esos cuatro elementos de cara a tratar de escuchar muchos elementos, escuchar, tomar la mayor cantidad de información posible, tratar de hablar mucho menos, escuchar mucho más, para poder hacer una foto clara del tema. Hay un libro muy bueno de Michael Watkins que recomiendo que se llama Mis primeros 90 días. Generalmente cuando las personas llegan a nuevos cargos o a las personas que hacemos intervención roles de intervención en las empresas, el libro plantea tres elementos, los primeros 90 días, primero de escucha, luego de plantear el problema y luego de acción. Entonces tú tienes 90 días para tratar de dar la mejor cantidad de resultados en el negocio y él te da un paso a paso de cómo estructurar tus planes de trabajo en esos momentos para que te puedas apropiar del proceso del rol que estás entrando. Entonces me parece que seguir esa hoja de ruta se vuelve supremamente interesante y puede dar una mejor respuesta a la pregunta de cara a una consulta posterior. Perfecto. Mauricio, hay otra pregunta. Dice, ¿qué es preferible? ¿Iniciar el proceso de insolvencia o intentar un acuerdo con los acreedores, con los accionistas, empleados y proveedores? Lo primero que hay que tener es un plan de trabajo. Es decir, si se tiene un plan de flujos de caja, si se sabe cuál es el problema, es relativamente mejor. Si no hay bancos y hay un problema estructural de fondo y se necesita más tiempo, la opción jurídica puede ser importante. Pero generalmente cuando se entra en insolvencia, los procesos de insolvencia empiezan en el mediano plazo a limitar el acceso a nuevos cupos de crédito si la compañía llega a necesitar más caja. Entonces va a limitar el acceso al sistema financiero. Entonces es muy importante, de cara al plan de trabajo que se tenga,
tomar la decisión más estratégica. Generalmente es posible conciliar previo a insolvencia. La respuesta es sí. Si te sientas con los proveedores, si pones la cara, si tienes un plan claro, realmente no necesitarías la figura de insolvencia, porque lo que hace al final del día el equipo jurídico es tratar de poner una barrera al negocio y comprar muchísimo más tiempo. Si definitivamente los flujos de caja hay que diluirlos a 10 años porque la compañía no tiene cómo pagar, pues hay que traer a la parte jurídica para tratar de comprar ese tiempo. Pero si realmente existe el poder negociador y existe la información y el plan claro, pues realmente es mejor hacer una negociación directa siempre con los proveedores para que no haya, digamos, ese maltrato o ese deterioro de la relación comercial que sucede generalmente cuando se entra en procesos de insolvencia. Bien, Mauricio, hay otra pregunta de Sandra Isabel Bayona Mejía y dice: ¿qué debo tener en cuenta al momento de solicitar apoyo económico a una entidad financiera para la empresa? Necesitas, hay digamos, hay la que llaman las 5 Cs para solicitar un crédito. Entonces, es supremamente importante, digamos, cumplir esas 5 C, pero lo importante es, mira la reputación de quien está detrás, mira cuál es el plan de negocio que tienes asociado, cuál es la estructura de garantías y cómo vas a soportar esta deuda, qué vas a hacer con el dinero. Entonces, realmente, antes de ir a solicitar cualquier plan, yo sí les sugiero a los empresarios, tengan un plan claro, definan qué es lo que quieren hacer con la compañía, tengan unos flujos claros y a partir de ahí, con esa propuesta clara, entiendan cuál es el nivel de riesgo asociado que le van a mostrar al banco y basado en ese nivel de riesgo, pues el banco les va a exigir una serie de garantías que de alguna manera se acompasen con ese riesgo. Hay que saber gestionar las garantías. Entonces, simplemente tener claro qué es lo que vas a hacer con el dinero, cómo lo vas a soportar y quién es la calidad de la persona que va a soportar, digamos, esa deuda. Ese es un poco el mensaje, ¿vale? Mauricio, cerramos con una pregunta de Paola Andrea González. Ella escribe de Pintuco. Dice: buenos días, muchas empresas que se están acogiendo a este acuerdo están tomando plazos muy extensos para comenzar a realizar los abonos. En algunos casos, estos plazos llegan hasta los 10 años. ¿Considera usted que esto es sano? Mira, la respuesta... tanto tiempo no. Primero porque el servicio de la deuda se vuelve muy alto, pero generalmente lo que yo sugiero hacer es estructurar periodos más cortos, porque en la medida en que los periodos no sean tan cortos, la tasa de riesgo del banco no se incrementa. Es más fácil pedir unos periodos de gracia y no pedir tanto tiempo al final del crédito. Deudas de más de 5 años, incluso más de 5, los bancos van a ser, digamos, muy reacios a tratar de soportar este tipo de operaciones. Son más dados a dar hasta 1 año, incluso hasta 1 año y medio de gracia con dificultad, pero concentrar la deuda en la parte final. Y lo otro, lo que sugiero es que los empresarios propongan estructuras de gradientes en donde se empiece a amortizar capital, digamos, de manera gradual, no sea una amortización horizontal, digamos, aritmética, sino geométrica, para tratar de poner más capital al final. Y que negocien condiciones en donde les permitan hacer prepagos sin penalidad a la deuda, porque en la medida en que los flujos de caja mejoren, pues lo que debe pretender el empresario es tratar de pagar esa deuda, porque al final del día ese servicio de la deuda le puede estar pesando mucho en su estado de pérdidas y ganancias. Bien, Mauricio, muchísimas gracias por su intervención, por responder estas inquietudes de todos nuestros televidentes en esta transmisión en vivo, en directo del B2B. Muchas gracias a usted.